Avancemos en matemática con segundo de bachillerato. Hemos estado ya analizando la derivada y vamos ahora a mirar algunas interpretaciones, aunque ya en el transcurso hemos ido viendo la utilidad que tiene la derivada y nos ayuda a analizar, a interpretar los fenómenos de la naturaleza. Uno de ellos le hemos dado una interpretación geométrica. En la interpretación geométrica ya vimos y explicamos con gráficos cómo una curva en un punto puede tener la tangente. Entonces habíamos visto que la primera derivada de una gráfica en un punto, esa es la tangente. Y a su vez se ha dicho también que por tanto la primera derivada, al ser la tangente en un punto de la curva, se le conoce también a la primera derivada como el valor de la pendiente de la recta en ese punto determinado. Ese es el primer análisis que hemos hecho y hemos aplicado ya. Un segundo análisis de la interpretación de la derivada es en la gráfica de la función. En la gráfica de las funciones polinomiales que ya hemos ido viendo. Y nos ayuda entonces a analizar a través de la primera derivada. Obviamos la función en sí que nos ayuda a sacar los cortes, pero la primera derivada y la segunda derivada a nosotros nos permitían ver valores críticos con la primera derivada igualada a 0. Podíamos ver espacios donde la función es creciente si al reemplazar un valor del intervalo y me sale positivo, decimos que la función es creciente. Y habíamos visto que con la primera derivada se puede determinar si la función es decreciente y si reemplazamos un valor del intervalo en la primera derivada y nos sale negativo, se ha dicho que la función en ese intervalo es de crecimiento. Con la segunda derivada vimos que podíamos determinar los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión pues se lograban con la segunda derivada igualando a 0. Y si el valor crítico que reemplazamos en la segunda derivada es especialmente el valor de la segunda derivada igual a 0 y nos sale que con ese valor se cumple la igualdad de 0, decimos punto de inflexión. Asimismo vimos que con la segunda derivada, si al reemplazar un valor crítico dentro de la segunda derivada me sale menos, decíamos que ese valor crítico llega a ser un valor máximo absoluto. Y si es que con la segunda derivada y el valor crítico al reemplazar me sale positivo en la segunda derivada, nosotros habíamos dicho que se interpreta eso como el valor mínimo de la función. Así hemos hecho los análisis. Finalmente, el día de hoy nosotros terminamos haciendo una interpretación física de la derivada. No queremos decir que solamente estas tres interpretaciones se hacen. Hemos visto las más afines a la matemática, pero hay infinitas interpretaciones de la derivada en contabilidad, en medicina, en las ingenierías, etc. En este análisis de interpretación de la derivada en el campo físico, nosotros vemos tres importantes. Primero, que nosotros tenemos, si tenemos una ecuación de posición definida a través del tiempo, ST, que significa simplemente el espacio que se recorre un móvil.
Si tenemos una ecuación de posición definida en ST, se dice que la primera derivada de la ecuación de posición, o la primera derivada respecto del tiempo surgiendo de la ecuación de posición, esta representa la velocidad. Y recuerden que en primero de bachillerato aprendimos a sacar inclusive velocidad media, velocidad instantánea, que es la primera derivada. Y también hemos visto que con la segunda derivada, a partir de la ecuación de posición definida a través del tiempo, la segunda derivada nos daba aceleración. Entonces, estos cambios de velocidad instantánea o cambios de aceleración también instantánea que obtenemos partiendo de la ecuación de posición y primera y segunda derivada respectivamente, no se olvide que viene explicada en unidades, si es que es velocidad en metros por segundo para trabajar en la primera derivada. Si es que es aceleración, viene expresada en metros por segundo cuadrado. Y si es que aplicamos la ecuación de posición, esta está definida en metros. De ahí que cuando vayamos a resolver un problema, lo importante sería considerar las unidades en que nos dan los datos o en los que debemos expresar, si es necesario realizar transformaciones previas para poder realizar la solución del problema o la interpretación. Así que el día de hoy, como esto ya se ha hecho, el día de hoy vamos a resolver un problema relacionado con la física que nos permita aplicar la primera o segunda derivada respecto del problema. Bien, ustedes tienen aquí al frente el problema que la matemática puede resolver a través de las aplicaciones de la derivada. Un vehículo de carreras debe alcanzar 220 kilómetros por hora en una pista de 200 metros. ¿En qué tiempo alcanza esa velocidad? La pista es suficientemente larga para el ensayo. Se conoce que la ecuación de posición es 0.15 t al cubo más 2t cuadrado más t. ¿Cuál es la aceleración? Como ven, nos hacen diferentes preguntas en el problema y nosotros vamos a tratar de resolverlos. Como siempre, usted debe obtener y estar claro los datos que le dan. En primer lugar, velocidad es igual a 220 kilómetros por hora. Pero ya hemos quedado claro que la fórmula de posición viene dado en metros por segundo. Lo primero que debemos hacer entonces es transformar las unidades de medida de velocidad a metros por segundo. Entonces, para eso es suficiente dividir 220 kilómetros por hora para 3.6. Con eso usted tiene que el vehículo va a una velocidad de 61.1 metros por segundo, velocidad que sí lo puede aplicar en la fórmula que vamos a obtener. Un segundo dato que nos da el problema está dado en la ecuación de posición. Está correctamente definida en función del tiempo y está dada aquí. Dice la ecuación de posición es 0.15 t al cubo más 2t al cuadrado más t. Están los datos allí expuestos. Nos han dado velocidad y tenemos que el espacio de la pista está dado en metros, 200 metros. No hay que hacer ninguna reducción, al contrario, ya está en las medidas que nosotros requerimos aplicar. Ahora, entonces, enfocando el problema, nosotros vamos a la solución.
Como nos pregunta acerca de la velocidad, en qué tiempo alcanza, nosotros no tenemos ecuación de velocidad, tenemos ecuación de posición, pero nuestro conocimiento es que la primera derivada de la función de posición nos da la velocidad. Así que vamos a sacar S' de t. Primera derivada de la función sería a 3 por 0,15, 0.45 t cuadrado, más 4t y más 1. Listo, esto es lo que representa nuestra ecuación de velocidad. Pero como nuestra velocidad ya está dada y nosotros queremos encontrar tiempo, vamos a reemplazar simplemente la velocidad, ya que S' de t es velocidad. Reemplacemos la velocidad que ya estuvo transformada. 61.1 metros por segundo va a ser igual a 0,45t al cuadrado más 4t más 1. Si es que resolvemos esta ecuación, igualamos a 0 por ser ecuación de segundo grado y nos vamos a quedar con 0.45t al cuadrado más 4t, este valor pasaría con negativo, menos 61.1 más 1 me dejaría en menos 60.1 es igual a 0, la cual es una ecuación de segundo grado que tiene valores. A es igual a 0,45, B es igual a 4 y C es igual a menos 60.1. Si aplicamos en la fórmula, nosotros tendríamos que el valor de t sería igual a menos 4 por el valor de b, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 16, y menos 4 veces a, 0.45, y por el valor de c, que es menos 60.1. Todo esto estará dividido para 2 veces el valor de a, que es 0.45. Con eso calculamos el valor de t. Para el cálculo podemos utilizar la calculadora. Y vamos a hacer el producto primero del radical, que sería 16 menos 4 por 0.45 y por paréntesis menos 60.1, con lo que nos da un resultado de 124. Así que tendríamos t es igual a menos 4 más menos la raíz de 124, sacamos la raíz, inverso raíz de la respuesta, raíz de la respuesta es 11.14. Todo esto sobre 0.90. Como ya conocen, tomamos un valor positivo, menos 4 más 11.14 sobre 0.9. Y deberíamos tomar menos 4 menos 11.14 sobre 0.90. Esas son las condiciones. Pero vemos aquí que si sumamos, el resultado que vamos a obtener es un signo negativo, lo cual no contribuye en nada, porque el tiempo no se puede medir en cantidades negativas, así que la única solución posible será la de acá arriba. Así que tendríamos 7.4 dividido para 0.9. Entonces hagamos 7.14 para 0.9 y el tiempo real en que alcanza esa velocidad nos da en 7.93 segundos.
Hemos despejado el tiempo. Ahora podemos responder a la primera pregunta. ¿En qué tiempo alcanza la velocidad de 220 kilómetros? Y decimos es en 7.93 segundos. Ahora bien, necesitamos responder si es que la pista es lo suficientemente larga para el ensayo. ¿Qué hacer? Pues ya tenemos la ecuación de posición, que es la que nos da la distancia que recorre. Y si tenemos el tiempo, entonces nos basta hacer S de 7.93 en la fórmula y nosotros al reemplazar obtendremos si la distancia es lo suficientemente larga como que nos permita desarrollar el experimento en la pista. Y más T, que es 7.93. Hemos reemplazado, hagamos el cálculo, y entonces tenemos 7.93, que es T, más 2 por 7.93 al cuadrado, y más 0. La ecuación de posición 0.15 por 7.93 potencia 3. Y ya tenemos el resultado. S de T es igual a 208.5. Usted decida la respuesta. La pista que nos han dado es de 200 metros. Necesitamos 208 metros y usted responda, ¿la pista es suficiente como para alcanzar esa velocidad? Pues hay que hacerlo. Continuemos entonces con la solución del problema. Como ya hemos respuesto que la pista es lo suficientemente larga o no, la respuesta me la envía el estudiante en el deber. Nosotros vamos a calcular cuál es la aceleración, pero la aceleración solamente es posible a través de la segunda derivada. Así que la primera derivada fue 0.45t cuadrado más 4t y más 1. Hagamos la segunda derivada, que es la que nos dará la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a 0.9t más 4. La derivada de 1 es 0. Por lo tanto, al reemplazar aquí en la ecuación de aceleración el tiempo en que había determinado alcanzar 220 km por hora, reemplazamos. Y al obtener las operaciones, al reemplazar en la segunda aceleración, el resultado. ¿Qué aceleración imprime para alcanzar 220 kilómetros? Es de 11.137 metros por segundo cuadrado. Allí está la solución.